Bueno, como les decía, vamos a ver una introducción a la farmacotecnia, a recordar el concepto del medicamento y ya después a entrar en conceptos netamente farmacotécnicos como el concepto de forma farmacéutica. Y vamos a también ver todos los temas de estudio de los que son objetos la farmacotecnia. Bien, las ciencias farmacéuticas son un conjunto de disciplinas que se complementan y acompañan lo que es la creación de un medicamento. Esto va en todo el proceso, desde que tenemos, digamos, surge una idea que lleva o es el producto de la investigación de un nuevo principio activo, hasta que nosotros comercializamos el medicamento. Dentro de esto estamos englobando lo que se llama el ciclo de vida del producto, que abarca incluso todo lo que es la vida mientras está en el mercado del medicamento. Entre estas ciencias farmacéuticas podemos citar obviamente la farmacotecnia, pero también se encuentran entre otras la farmacología y la farmacognosia, que ustedes también están estudiando. La farmacotecnia en concreto, como ya medio adelantábamos, es la disciplina que estudia todas las manipulaciones, o lo que empezaremos a llamar después procesos, a que tenemos que someter las materias primas, sean estas materias primas activas o materias primas inactivas, para obtener productos que puedan administrarse a pacientes. Y entonces, cuando hablamos de este concepto, nos estamos refiriendo a los medicamentos. Cuando decimos estos medicamentos y cuando estamos hablando de materias primas, y si nos referimos al caso de las activas, que nos referimos en cuanto a su acción, a la posibilidad de tener una acción farmacológica, ¿verdad? Pensemos que podemos estar vehiculizando un fármaco de síntesis, una droga de origen natural, un biofármaco de origen biotecnológico, es decir, en definitiva la farmacotecnia nos va a dar las herramientas de procesamiento y de estudio de los materiales que nos va a servir para todo lo que es el diseño de medicamentos de uso humano, que es básicamente hacia donde lo estudiamos, pero también a todos los que son llamados los productos afines, como pueden ser incluso los cosméticos, y también en la aplicación, por ejemplo, al uso veterinario, ¿verdad? También a veces se la suele denominar, de una forma un poco más tradicional, a la farmacotecnia como la farmacia galénica, o también como tecnología farmacéutica. Entonces, en definitiva dijimos que estudia el desarrollo y la industrialización del medicamento. Y esto lo hace teniendo como foco el paciente. Nosotros tenemos que pensar en el paciente que va a ser quien va a recibir ese producto, y entonces, al tenerlo, este proceso de creación enfocado en el paciente, nosotros nos vamos a preocupar en cómo minimizar los riesgos para el paciente. Pero también es fundamental que cuando hablamos de minimización de riesgos, porque el riesgo en realidad nunca lo podemos eliminar totalmente, nosotros buscamos disminuirlo al máximo, también tenemos que pensar en el ambiente en el que nosotros vamos a estar haciendo estos procesos de desarrollo o estos procesos de industrialización, y entonces esto también nos va a ser objeto de estudio para nosotros y preocupación, el minimizar los riesgos que se puedan poner al personal en el ambiente industrial, y también al propio medio ambiente, porque las plantas se encuentran construidas en diversos ambientes, y entonces nosotros también debemos hacer debidos controles de todo lo que ingresa, como también lo que egresa, sea bajo forma de residuos, sea bajo forma de emanación y demás, de la planta como producto de nuestros procesos. Aquí para el medicamento tenemos recogido, digamos, la definición tal como lo maneja nuestra legislación, y entonces se entiende por medicamento a toda sustancia o mezcla de sustancias a ser usada en tratamiento, mitigación, prevención o diagnóstico de una enfermedad, condición física o psíquica anormal o síntoma de esta en el ser humano, pero también a la restauración, corrección o modificación de funciones fisiológicas de un ser humano. Y yendo entonces a lo nuestro, cuando hablamos de un medicamento,
quiere decir que ya existe definido un plan posológico, ¿verdad? Un programa de administración. Si ustedes recuerdan, la posología es la rama de la terapéutica que se ocupa de lo que es la dosificación de los medicamentos, es decir, de establecer tanto lo que es la cantidad de medicamento que debemos administrar, o sea, la dosis, como del intervalo o la frecuencia entre esas administraciones sucesivas de dosis que se deben dar. Por ejemplo, hablamos de un plan posológico cuando decimos que un comprimido debe administrarse cada 8 horas, por ejemplo. Y obviamente que exista ese programa implica que fueron realizados estudios clínicos siguiendo protocolos rigurosamente establecidos, atendiendo a la farmacocinética del activo, básicamente. Es decir, en todo el proceso de desarrollo de un medicamento hay claramente un trabajo interdisciplinario. El farmacotecnista, digamos, no es quien, digamos, tiene que realizar los estudios clínicos, pero sí se va a participar en el tema de que a determinado punto de la investigación y del surgimiento de un nuevo medicamento, es entre desarrollo y también entre las áreas productivas en una planta de industrialización, en un laboratorio de desarrollo, como sea, quienes, por ejemplo, realizan los primeros lotes que van a ser sometidos a esos estudios clínicos. Todo lo otro, las conclusiones que se saquen y demás, depende obviamente de otros profesionales o colegas, digamos, con otro tipo de especializaciones que van a diseñar esos estudios, protocolizarlos e incluso tomar de allí conclusiones, y de ahí saldrá información que será útil para nosotros después poderla, o simultáneamente haberla usado en lo que es el desarrollo de fórmula y proceso. A su vez, los medicamentos podemos como clasificarlos, y esto también está recogido en nuestra legislación, y tenemos la especialidad farmacéutica, la fórmula o preparado galénico, el alimento de uso medicinal, el producto biológico. Para nosotros nos vamos a enfocar en el estudio de la especialidad farmacéutica, que es la que obtenemos, digamos, en los procesos industriales, en los llamados laboratorios de especialidades farmacéuticas. De hecho, todo lo que nosotros aprendamos a resolver a nivel de un proceso más complejo, como puede ser el hacerlo para el nivel industrial, en general nos va a dar más que herramientas para resolver esto en procesos más sencillos, como podría ser la fabricación de un medicamento en una oficina de farmacia. Y entonces, este tipo de medicamento, la especialidad farmacéutica, que también tenemos recogida su definición en la legislación, incluye o supone este concepto, que es lo que queremos acá recalcar. Cuando hablamos de una especialidad farmacéutica nos estamos refiriendo a un medicamento que tiene que contar con un registro ante el Ministerio de Salud Pública, que obviamente cuenta con una composición cual y cuantitativa constante, es fabricado industrialmente, tiene que poder ser fabricado industrialmente, obviamente obtenemos un producto con propiedades terapéuticas comprobables, y que tiene una presentación comercial definida, porque esto también está incluido dentro de la especialidad farmacéutica. Pasemos a ver, como les dije, que íbamos a ir introduciendo conceptos más típicamente farmacotécnicos y muy importantes, como la forma farmacéutica, y que son términos, los que vayamos definiendo de aquí en más, que tenemos que ir aprendiendo a utilizar con propiedad. Es una terminología a la que hasta ahora no estamos muy habituados, pero es importante que vayamos entendiendo estos conceptos, viendo las diferencias. Hay términos que pueden ser parecidos, pero obviamente no son lo mismo. Y entonces empecemos por ver forma farmacéutica. Nosotros sabemos que el principio activo no es algo que nosotros administremos solo al paciente, ¿verdad? ¿Alguien me sabe decir por qué no se administra simplemente solo un principio activo a un paciente? ¿Qué problemas puede tener esto? La dosificación, por ejemplo. Totalmente de acuerdo contigo. Otro problema que podríamos estar teniendo. Problemas farmacocinéticos, que el fármaco no llegue a sangre.
Perfecto. Empezaríamos con un problema desde la biofarmacia, que redundaría en un problema farmacocinético. Perfecto. ¿Otro problema? Si vamos a algo más terrenal, todo esto que me están diciendo es fundamental, es importantísimo, y lo vemos más porque somos profesionales de las ciencias farmacéuticas. Pero pónganse en el lugar de un paciente. ¿A ustedes les La gusta? comodidad. ¿Cómo, perdón, que no te escuché? No, la comodidad para poder, Bueno, no sé, dependiendo de la forma. entiendo tu idea. Eso de la comodidad en realidad pasaría por ser lo que llamamos la aceptabilidad por parte del paciente. Si pretendiéramos hacer eso, aparte de todos los otros problemas y el grave problema de la dosificación y el riesgo también en el error en la dosificación, si no hay ningún tipo de dilución de ese activo, más allá de todos esos problemas que pueden ir por lo toxicológico, por la seguridad, por la eficacia, tendríamos el otro problema. Es factible que un paciente no lo acepte. Y ni qué decir si ese paciente se trata de un niño. Entonces nosotros también tenemos que procurar, al formular, solucionar esos aspectos farmacológicos, pero también brindar un medicamento que sea aceptado por el paciente. Entonces, para esto es que se vuelve fundamental definir esta forma farmacéutica, que básicamente es un sistema físico viable que va a ser la base del medicamento. En definitiva, va a ser lo que vehiculice a ese activo. ¿Ah? En definitiva, a través de estos sistemas físicos, de estas formas farmacéuticas, nosotros facilitamos la administración de esa dosis al organismo del activo que tengamos que formular y vehiculizar. Ejemplo de forma farmacéutica, es decir, comprimido, cápsula, crema, supositorio. Cuando nos referimos simplemente al comprimido, a la cápsula, estamos hablando de una forma farmacéutica. Cuando estamos hablando de un comprimido de ibuprofeno y ya empezamos a dar más datos, ahí podemos estar entrando en la definición de un medicamento, de una especialidad farmacéutica, eventualmente seguimos avanzando en lo que llamamos un producto terminado y demás. Pero si solo nos referimos genéricamente a comprimido, estamos hablando de una forma farmacéutica. Y si vamos viendo y concatenando estos elementos que hemos ido mencionando dentro de la farmacotecnia, nosotros podríamos empezar a establecer este tipo de esquemas donde nosotros sabemos que para llegar a un medicamento nosotros partimos de materias primas. Esas materias primas tienen que ser sometidas a procesos. Esos procesos podrán estar formados, como vamos a ver después, por más de una operación tecnológica, y esto nos va a conducir en un momento a una determinada forma farmacéutica. ¿Ah? Generalmente, para llegar de la forma farmacéutica a lo que va a ser nuestro medicamento final, suele haber otro tipo de procesos, que aunque mal no sea, es factible que por lo menos involucren alguna operación incluso de envasado o de fraccionado de esa forma farmacéutica. No quiero avanzar. Esperen que tengo un problema técnico. No sé por qué no avanza. Bien, ¿en qué estábamos? Bueno, entonces, como vimos en este esquema, nosotros llegamos a las formas farmacéuticas habiendo sometido a las materias primas a procesos físico-químicos que solemos denominar operaciones tecnológicas. Cuando tenemos una serie de operaciones tecnológicas, en raros casos se tratará de una operación sola, en general tenemos más de una, nosotros estamos frente a un proceso de fabricación, que eso es lo que nos permite llegar, en definitiva, a la forma farmacéutica y al medicamento. Bueno, las formas farmacéuticas, hay básicamente dos formas tradicionales de clasificarlas, y una es
clasificarlas por la ruta de administración o clasificarlas por la forma física en la que se encuentra el producto. Cuando hablamos de ruta de administración nos vamos a encontrar de que clasificaremos a las formas diciendo formas farmacéuticas para la vía oral, por ejemplo, comprimidos, cápsulas, solución oral, formas farmacéuticas parenterales, por ejemplo, una solución inyectable, un polvo para inyección, o cuando nos referimos, etcétera, ¿no? O cuando nos referimos a una clasificación por forma física, que esto es muy habitual cuando nos referimos, por ejemplo, nos interesa para, a su vez, designar áreas de producción dentro de una planta, nos referimos a formas farmacéuticas sólidas, como puede ser, por ejemplo, un granulado, un comprimido, o a formas farmacéuticas líquidas, y hablamos de soluciones, suspensiones, emulsiones, o, por ejemplo, formas farmacéuticas semisólidas, que son los 3 grupos principales, y ahí estamos frente a cremas, geles, ungüentos. Bueno, dentro de esta introducción, finalmente, quería mostrarles todos los temas de estudio en farmacotecnia. Como se habrán dado cuenta, las materias primas es uno de ellos, y de hecho ahora nos vamos a referir un poco más en detalle a ellas. También va a ser un tema de estudio para nosotros todo lo vinculado a la formulación. También es importante para el medicamento otros materiales que no son materias primas, como ser los materiales de envasado y empacado. Estamos hablando de materiales de empaque y estamos hablando de las materias primas con las cuales se fabrican esos envases. Todo eso es importante para nosotros. Ni qué decir lo que llamamos el envase primario, que es el envase que está en contacto directo con el medicamento. Obviamente va a ser otra área importantísima de estudio para nosotros, los procesos de fabricación. Y asociado a esto ya mencionamos la importancia que tienen los equipos industriales, también pueden ser equipos de procesamiento a escala de desarrollo, a escala de laboratorio, y conocer cómo operan, cómo funcionan, cómo están diseñados. Eso es algo que tendremos que estudiar, que tendremos que conocer. Asociado a esto también está el tema de las áreas, y estos temas que vienen de aquí en adelante los vamos a más bien estudiar en Farmacotecnia 2, no porque no estén participando desde ya, sino simplemente, como les mencionaba al principio, por esa división un poco artificiosa que hay que hacer para distribuir los temas de estudio. Y todo esto es importante porque obviamente cuando decimos que nosotros hacemos procesos a nivel industrial, nosotros estamos llevando a cabo esos procesos y habiendo ubicado nuestros equipos en áreas de fabricación, que deberán tener diferentes características dependiendo de las materias primas y los procesos que allí estemos manejando y llevando a cabo. Y también en estas áreas va a intervenir personal que deberá estar calificado y entrenado diferente según qué tipo de operaciones tenga que realizar. Y todo esto nos lleva a que si nosotros diseñamos procesos, nosotros tenemos que ser capaces de validar esos procesos y verificar de manera continua que siempre nos estén entregando el producto con la calidad pretendida que nosotros tuvimos desde un comienzo. Y también, un tema no menor que van a ver en el próximo semestre es la transposición industrial, o también llamada transferencia de tecnología, porque cuando nosotros hacemos un desarrollo, primero una escala pequeña, como puede ser una escala de desarrollo, y nosotros pensamos que esto es para una especialidad farmacéutica que luego va a tener que ser fabricada de rutina a una escala comercial, eso impone hacer lo que se llaman escalados. Y esos escalados, y muchas veces esto va a suponer un cambio de planta, aparte de un cambio de escala, va a requerir de una cantidad de estudios y de una cantidad de información que nosotros habremos ya comenzado a estudiar cuando estábamos diseñando o desarrollando nuestro producto a escala pequeña. Y todos, pero absolutamente todos estos temas que manejamos están íntimamente vinculados a un correcto manejo de la documentación. La documentación para nosotros es fundamental. Los documentos son las pruebas de las cosas que nosotros hicimos, es con lo que podemos demostrar al pasaje de un sector de la planta a otro, es decir, quien desarrolla, quien se lo pasa a quien va a producir, ante pasaje de conocimiento, ¿no? De información me refería, perdón.
O también cuando recibimos una auditoría externa o una inspección sanitaria, es a través de esa documentación en primera instancia que quien nos inspecciona o nos audita va a tomar un primer contacto con qué es lo que nosotros tenemos para decir, qué es lo que nosotros tenemos para probar o demostrar sobre los procesos que llevamos a cabo. Entonces, eso es fundamental. Hay un viejo dicho que dice que lo que no está escrito es simplemente un rumor, y así nos manejamos en la farmacotecnia y en la industria farmacéutica. Bien, yo aprovecho para preguntarles ahora si tienen alguna consulta sobre esta parte. ¿Alguien le quedó alguna duda? Pasamos a lo siguiente. Olvidé decirles al comienzo, pero por favor, cualquier duda que les surja en esta clase o en otra a lo largo de la charla, ustedes hacen la consulta nomás, así es más fácil en el momento, vamos intercambiando y es a su vez mucho más rica la clase también. ¿Nadie tiene ninguna consulta sobre esta parte? ¿Seguimos con el tema de materias primas entonces? Bueno. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Se entendió. Bueno, me alegro mucho. No, incluso también, más allá de que se entienda, si ustedes quieren compartir algo, digo, aprovechen, son oportunidades que tenemos también para intercambiar sobre estos temas, para, no sé, me parece que intercambiar ideas, a veces justamente tanto decimos de que queremos integrar conocimientos que venimos viendo de otras asignaturas, todo puede, mientras no nos vayamos demasiado del tema, digamos, todos son oportunidades para que nosotros intercambiemos, veamos distintos puntos de vista. Así que en ese sentido, los invito a que cuando gusten, interrumpan lo más. Bien, entonces, vamos a hacer un rápido pasaje por el tema de materias primas, sobre el cual podríamos estar hablando horas, pero tranquila Florencia, que no voy a estar hablando horas, te voy a pasar la posta en breve. Bien, básicamente se pueden definir con las materias primas como todas las sustancias, sean activas o inactivas, que se emplean para la fabricación de medicamentos, tanto si permanecen inalteradas como si experimentan modificaciones físicas. Así está incluso recogido en nuestra legislación. A nivel de las buenas prácticas en los reportes técnicos recogidos en la Organización Mundial de la Salud, se hace la aclaración que se refiere a cualquier sustancia de calidad definida, pero básicamente lo que está diciendo es que todo lo que participa en el producto farmacéutico, con la excepción, lo dice a texto explícito, de lo que son los materiales de empaque. Pero que yo les mencioné también cuando hablamos de los temas, de la importancia que tienen. Simplemente no los denominamos como materias primas, pero igual son materiales sumamente importantes y van a estar en contacto también con el propio medicamento. Hacemos acá otra vez una mención a una clasificación muy típica, una forma de clasificar en forma primaria las materias primas, que es dividirlas en aquellas que son activas o aquellas que son inactivas. Cuando hablamos de las activas nos referimos a las sustancias que presentan una acción farmacológica. Lo que va a integrar nuestra fórmula finalmente va a ser lo que se llama el ingrediente farmacéutico activo, abreviado como IFA, o muchas veces lo podrán ver por su sigla en inglés como API. Por otro lado, las inactivas son los llamados excipientes, que son en definitiva sustancias auxiliares que no presentan acción farmacológica, pero precisamos de ellas para justamente formular ese sistema físico viable de vehiculización del activo que dijimos que era la forma farmacéutica. Bien, yo les pregunto, ¿ustedes tienen claro que no siempre es lo mismo principio activo que ingrediente activo? ¿Se les ocurre algún ejemplo? ¿Habían pensado alguna vez en eso? Aclaro o ilustro. El principio activo es el que genera, el efecto que vos querés. Y
Sí. pero también puede haber otras sustancias activas que tengan efectos positivos, pero que no sean exactamente el buscado como objetivo. Tú decís, pero no estás hablando de que sea la misma sustancia, estás hablando de que, por ejemplo, tengas que poner otra con con otro efecto que acompañe, digamos. Eso no es exactamente la diferencia entre principio activo e ingrediente activo. En realidad, cuando hablamos de principio activo, es básicamente es la molécula, o en el caso, digamos, si decimos esto se va a convertir después en un ingrediente farmacéutico activo, si no es la parte de la molécula que es responsable por la acción farmacológica, como tú bien dijiste. Pero ¿qué pasa? A veces, por ejemplo, se trata de un ácido débil, una base débil, y esa no es la mejor forma para vehiculizarlo, por diferentes motivos. Puede ser por problemas de solubilidad, pueden ser por problemas, yo qué sé, que alguno presente polimorfos, tengamos una más estable, otro. Y entonces, en definitiva, el ingrediente farmacéutico activo, por ejemplo, termina siendo una sal. Entonces, el ingrediente farmacéutico activo, que es lo que nosotros vamos a vehiculizar en la forma farmacéutica, es la sal de ese activo. Pero tenemos que tener presente que el principio activo en sí es siempre la parte activa de la molécula, ¿verdad? Entonces, por ponerles un ejemplo, si nosotros hablamos de ibuprofeno, ibuprofeno es un principio activo, y cuando formulamos un comprimido de ibuprofeno, usamos ibuprofeno también como ingrediente farmacéutico activo. Ahora, por ejemplo, si nos vamos por ejemplo, un broncodilatador al salbutamol, tan conocido salbutamol o albuterol, el principio activo es el salbutamol, pero en muchas formulaciones se utiliza el sulfato de salbutamol. Entonces, ahí tenemos una diferencia entre un ingrediente farmacéutico activo y lo que es en sí el principio activo. Bien, entonces, siguiendo con este tema de las materias primas y esta pasión que tenemos en Farmacotecnia por clasificar las cosas, muchas veces las materias primas, o tradicionalmente se las suele clasificar por su origen. Entonces podemos tener materias primas de origen natural, de origen sintético, semisintético, o actualmente ya es muy importante todo el origen biosintético, ¿tá? Es decir, yo diría que entre sintético y biosintético es donde mayormente manejamos a casi todas, ni qué decir en el caso de las materias primas activas. El grupo de los semisintéticos puede tener un rol importante a nivel más bien de excipientes. A ver, no me digan que... ay. Bueno, y también cabe aclarar, y de hecho más adelante vamos a tocar un tema en el que justamente lo damos, una materia prima que la damos aparte, que es el agua para uso farmacéutico, por la importancia que tiene. Y justamente porque se trata de una materia prima que nosotros, a diferencia del resto de las materias primas, que lo que hacemos es comprarlas, ¿verdad?, de los proveedores de materias primas para la industria farmacéutica, algunas materias primas requieren que nosotros las obtengamos en la planta, o sea, que nosotros mismos nos las fabriquemos, ¿tá?, en procesos y verdaderos sistemas que están dedicados a su fabricación, y que, ya les digo, el agua es tan importante que le vamos a dedicar todo un capítulo aparte más adelante. Pero también en algunos raros casos, eso no es muy común, pero puede pasar, que nosotros tengamos que formar, por razones muchas veces de estabilidad, formarla in situ. Es decir, mientras estamos haciendo el proceso de fabricación, es in situ que obtenemos un determinado componente en particular. Otras terminologías que están asociadas dentro del tema de las materias primas y que me parece importante que vayamos aclarando, porque muchas veces surgen confusiones en estos términos. Podemos estar, por ejemplo, frente a materias primas intermediarias. Esto quiere decir que nosotros utilizamos la materia prima en un determinado proceso de fabricación, pero no va a ser una materia prima, o sea, no va a ser un componente, en definitiva, de la fórmula final del producto, o del producto final. Sí participa,
sí debe cumplir con todo lo que se le exige a cualquier materia prima farmacéutica, porque está, en definitiva, estando en contacto y participando en el proceso de fabricación, pero podremos no encontrarla al final. Por ejemplo, eso nos puede pasar, como vamos a ver en una operación que veremos la semana que viene, que nosotros, por ejemplo, en ciertas operaciones con sólidos, precisamos mojar para que el agua nos asista en determinadas operaciones, pero el producto final nuestro es seco. Entonces nosotros hacemos un paso de secado donde eliminamos esa agua. Entonces esa agua, en ese proceso en particular, termina siendo una materia prima intermediaria. A diferencia de lo que va a ser el agua en una solución oral, en un típico jarabe, donde el agua va a ser un componente y una materia prima presente, en definitiva, en el producto final, ¿verdad? Bien. Otro término interesante y que muchas veces nos confunde es el denominado vehículo. Es la parte de la formulación, o sea, que forma parte de esa forma farmacéutica que nosotros queremos generar para vehiculizar al ingrediente activo, que de hecho lo transporta, de ahí el nombre vehículo, ¿no? Lo vehiculiza, para poder ser administrado y de hecho liberado desde la forma farmacéutica y así tener su acción en el organismo. Y lo que debemos tener claro es que un vehículo, por lo general, va a estar formado por más de un excipiente. Porque muchas veces solemos ver, por ejemplo, en una formulación líquida, que tenemos una suspensión, por ejemplo, y solemos decir que es el agua el vehículo. Y el agua sola, por lo general, no va a ser el vehículo, porque en una suspensión, para que pueda ser un sistema estable desde el punto de vista termodinámico y demás, y poder vehiculizar en dosis adecuadas al ingrediente activo, va a precisar de otros excipientes presentes. Y todos esos excipientes junto con el agua es lo que van a formar el vehículo para el ingrediente activo, ¿verdad? Entonces, el agua básicamente ahí tendrá un rol de solvente, pero va a ser un constituyente importante del vehículo, pero es muy probable que no se trate ella sola del vehículo. Y otro término que a veces se ve, ya no tan frecuentemente, es el de adyuvante. Y esto en general se refiere a un excipiente, y básicamente lo que está expresando es que es un excipiente, digamos, que sirve asiste al ingrediente activo de alguna manera a cumplir su acción. Bueno, dijimos que el tema materias primas es muy importante. De hecho, cuando ustedes empiecen ahora con sus primeros trabajos y sus primeros problemas farmacotécnicos a resolver en los prácticos, donde estos problemas van a ir cada vez creciendo en dificultad, ustedes siempre tienen que empezar conociendo las materias primas que van a tener que manejar. De hecho, en algunos casos, lisa y llanamente se les asignarán materias primas para trabajar en la propuesta del problema, y en otros casos tendrán que ver qué materias primas tienen que elegir para resolver el problema. A veces será una combinación de ambas. Entonces, como químicos que somos, si vamos a procesar estos materiales, nosotros precisamos información sobre lo que vamos a procesar para poder elegir la vía tecnológica adecuada. Entonces, obviamente, nosotros sin duda debemos conocer la estructura química de la sustancia, la pureza, eventuales productos de degradación, sobre todo en el caso de productos activos, las propiedades fisicoquímicas, y ahí nosotros sabemos un montón que incluso nos ayudan a poder identificar la sustancia en sí, pero también dentro de ese listado que puede ser bastante grande de propiedades fisicoquímicas que estemos habituados a manejar o que estemos pensando en conocer digamos, su valor o su resultado para una determinada sustancia, nosotros tenemos que también aprender a priorizarlas, porque en general algo como conocer la solubilidad siempre va a ser importante en una materia prima que tiene que ser procesada en farmacotecnia,
Pero hay otras propiedades que podrán tener un rol más preponderante dependiendo del proceso al que nosotros tengamos que someter a esa materia prima. De ahí la importancia de analizar con cierta lógica para ser lo más eficaces en el trabajo que nosotros hacemos. Y también para rápidamente poder ir sabiendo o ir por las vías más rápidas para ir resolviendo el problema, aunque a veces después podamos complementar información de otras propiedades. Pero cuáles son las que nos van a ayudar a resolver un problema en particular es algo que también, según el proceso que estemos encarando, y el objetivo que tiene ese producto al que nosotros tenemos que llegar, es que debemos empezar a entender la lógica de la priorización. Sin duda va a ser importante para nosotros conocer todo lo relacionado con la estabilidad física y química que tenga una sustancia, y por ende también elegir las mejores condiciones de almacenamiento, ir viendo todo lo que tiene que ver con compatibilidad e incompatibilidad, porque vamos a empezar por problemas muy sencillos, pero la idea es caminar hacia formular, y cuando nosotros formulamos, tenemos que poder mezclar en una fórmula sustancias compatibles. Entonces, la primera compatibilidad que nos preocupa es la del ingrediente activo, que es la sustancia que nosotros no podemos cambiar, esa es la que nosotros tenemos que vehiculizar, ese es nuestro problema en farmacotecnia, y encontrarle a ese activo, digamos, otros componentes, otras sustancias, básicamente los excipientes, otros compañeros de fórmula que van a tener que ser compatibles física y químicamente con el ingrediente activo. Y sin duda va a ser importante la compatibilidad entre ellos, ¿verdad? Piensen que en un problema de este tipo, el activo es lo que nosotros no podemos cambiar. Sí podremos siempre elegir otro excipiente si el excipiente nos genera algún tipo de dificultad en la formulación. Obviamente va a ser importante también todo lo que es información toxicológica y de seguridad. Recuerden lo que dijimos, hacemos foco en el paciente, que es nuestro, en definitiva, cliente de producto, pero también tenemos que pensar en todo el efecto ambiental y todo el tema de protección del personal que trabaja en estos procesos. Y también será importante el conocimiento de los procesos de síntesis o de extracción, si fuera el caso de un producto de origen natural, sobre todo en el caso de las sustancias activas. Eso incluso nos puede estar dando información sobre cuáles podrían ser ciertos componentes que pudieran estar como residuales acompañando a esa sustancia, y hasta qué punto, en general tenemos límites para esas impurezas, pueden estar presentes. Y entonces, las materias primas que nosotros vamos a usar en definitiva en estos procesos de fabricación de medicamentos, van a tener que cumplir con una calidad requerida para el tipo de fabricación de la cual estamos hablando. O sea que básicamente estamos hablando de que usamos materias primas para uso farmacéutico. Estas, a la hora de usarse en un proceso, van a tener que estar aprobadas. Esta aprobación generalmente dentro de una planta la hace control de calidad, y así es que estando aprobadas es que están liberadas para su uso. Y bueno, sepamos que también para la mayoría de las materias primas que nosotros utilizamos, nos encontraremos, sobre todo las que tengan más tiempo, con monografías que se encuentran inscritas en las farmacopeas. En primera instancia nos van a interesar las farmacopeas oficiales, pero eventualmente también podemos recurrir a otra farmacopea cuando en las oficiales no se encuentran. Y bueno, si no se encuentran no tienen monografía en farmacopea, generalmente a veces porque son más nuevas, iremos buscando información por otros lados. También en el práctico van a poder ver y empezar a trabajar sobre cuáles son las fuentes principales de información para materiales en farmacotecnia. Bien. Ana, Sí. perdón que te corte, pero en la diapositiva anterior, Sí. el último tic me parece que no se veía, el último punto, es lo de la información en farmacopeas. Sí. De hecho, sí, para serte totalmente honesta, fue algo que me di cuenta poquito antes de empezar que había faltado agregarlo y lo puse, entonces en la copia de ustedes no están, pero creo que es muy cortito, lo pueden agregar. Es algo que siempre digo oralmente y bueno. Está, sí, Ah, bien. Total honestidad, como verás. dale, gracias.
por favor. Ya ahora ya casi estamos terminando, tranquila Florencia. Lo que quería hacer justamente, este breve introito a por qué ahora Florencia se va a dedicar un buen rato a hablarles sobre el estudio de los caracteres de los sólidos. Dentro de las materias primas, que es lo que estamos viendo rápidamente ahora, tengamos claro que en los procesos, la mayoría de las materias primas que nosotros manejamos están al estado sólido, si no al estado líquido, yo diría que en un más alto porcentaje al estado sólido, y eventualmente a veces nos encontramos con alguna gaseosa, más típicamente como materia prima intermediaria, pero bueno, dependiendo en algunos inhaladores y demás, ahí podemos encontrarnos con gaseosa. Pero las sólidas son amplia mayoría. Y a su vez, cuando nosotros decimos que trabajamos con materias primas sólidas en farmacotecnia, sepamos que estamos bajo sólidos bajo forma pulverizada, ¿verdad? O sea, partículas bastante finamente divididas. ¿Y qué pasa? Una cosa importante, y por eso el grueso, es decir, el estudio de caracteres de los sólidos va por un montón de propiedades asociadas a estos sistemas, en definitiva, particuladas, a estos lechos de partículas. Pero un aspecto muy importante, y que nos lleva, digamos, a que varios caracteres de los sólidos vayan por ahí, y la importancia que tienen, y es lo importante que ustedes vayan identificando, cómo determinados caracteres o propiedades de esos sólidos, sean como partículas, sean como lechos, van a tener un impacto en una determinada operación tecnológica, ¿tá? Que cuando empecemos a partir de la próxima clase ir viendo las operaciones, vamos a ir discutiendo estos aspectos. Y justamente en lo que hace a la reología, que es en definitiva el comportamiento básicamente de flujo, la facilidad o dificultad que tiene un material para fluir, tengamos claro que cuando hablamos de polvos, la reología es mucho más compleja y más difícil de predecir que lo que pasa con un líquido. Y esto es lo que trato más o menos de, a ver si queda claro hasta a partir de este pequeño esquemita que tenemos acá abajo. Si nosotros tenemos un líquido, y eso que ven ahí pretende ser una tarrina, un barril, que contiene líquido, si nosotros acostamos ese barril, yo creo que nadie tiene duda lo que va a pasar con el líquido, que es lo que está allí representado, ¿verdad? Estaba en posición horizontal, y eso, al volcarse, digamos, pasa a la posición horizontal. En el caso del sólido, pueden pasar varias cosas. Nosotros tenemos la misma tarrina, el mismo barril, relleno ahora a la mitad con un sólido pulverizado, un polvo. Si ese polvo tiene un flujo, como solemos decir, un flujo libre, cuando nosotros acostemos el barril, va a pasar lo mismo que con el líquido. Ahí, bárbaro, todo bien. Pero muchas veces los sólidos, por eso decíamos la complejidad de su reología, no son tan idealmente de flujo libre, y mucho menos a veces las sustancias que tenemos o nos vemos obligados a manejar en los procesos farmacotécnicos. Entonces podemos llegar a tener comportamientos intermedios, donde se comporten entre una cierta facilidad a fluir y una cierta, lo que se llama cohesividad entre las partículas. Entonces ahí tendrían lo que está representado en el esquema, en el dibujo del medio, ¿verdad? O sea, fluye, pero ya no tan fácilmente. Y podemos llegar a estar en situaciones, que sería el tercer caso, donde en primera instancia nosotros acostamos el barril y el sólido como que ni se mueve. O sea, ahí ya no tenemos casi nada de flujo, tenemos un problema de cohesividad bastante más serio. Se queda en esa situación, y generalmente lo que suele pasar, porque si fuera eternamente así, digamos que tendríamos que tener algún tipo de intervención en ese sólido, porque es factible que no nos sirva, pero lo que puede pasar en general con este tipo de comportamiento es que en realidad, transcurrido cierto tiempo, fluye, y fluye con un movimiento muchas veces brusco, que es lo que se llama como un tipo de avalancha de polvo que se da, que también eso, si nos pasa en una zona de carga de una máquina, en una tolva, genera dificultades, genera polvo, hace un llenado desparejo, y nos genera dificultades. Entonces, nosotros, de ahí la importancia que tiene el que nosotros estudiemos y conozcamos qué pasa con las partículas de los sólidos, qué pasa con las colecciones de partículas de los sólidos, los llamados
lechos de polvo. Bien, y eso sería la introducción a caracteres de los sólidos. Y entonces, redondeando finalmente sobre el tema materias primas, tengamos claro que va a ser fundamental en todo proceso de fabricación que nosotros tengamos que diseñar, el que nosotros seamos capaces, después de haber estudiado nuestros materiales, fijar especificaciones técnicas para ellos, es decir, para poder decir con más precisión cómo tiene que ser la materia prima que nosotros vamos a usar en una fórmula particular. Es decir, que vamos a establecer los atributos de los materiales de partida, es decir, las materias primas, y vamos a también, cuando estemos avanzando en ese proceso, determinar cuáles de esos atributos de materiales para nosotros son críticos, es decir, aquellos que pueden impactar en definitiva en los atributos de calidad de nuestro producto terminado. ¿Ah? Y esa sigla CMA es porque se suele usar la sigla del inglés, Critical Material Attributes. Bien, y yo con esto ya estoy terminando. Les dejo aquí simplemente recopilado para que ustedes vean más claro todos los términos que introdujimos y que es importante que ustedes, como dijimos, entiendan y empiecen a manejar con propiedad cuando hablan, cuando escriben, cuando expresan, digamos, las diferentes resoluciones de problemas farmacotécnicos que se les van a ir presentando.